Sí, muy buenas tardes, gracias Nicolás. Un saludo aquí a Luis y a Idelkis que comparten con nosotros estos micrófonos y estas cámaras. Gracias a ustedes, amigos televidentes, que como siempre siguen Acceso Sin Límite y por lo tanto siguen esta sección de un tema del tapete. Como siempre, tenemos algunas pinceladas, un poquito para poder hablar un poquito del tema principal, pero sí no podemos dejar de mencionar, a propósito de que Nicolás y Luis hablaban ahorita del cambio en el clima y de que ya van a haber frío, todo va a ser en extremo, porque estamos castigando la naturaleza y cada vez que castigamos la naturaleza ella nos los cobra y nos lo está cobrando, y es por ello que no dejo de mencionar que Loma Mía hay que declararlo parque nacional. Eso es parte de la vida, eso es parte de la cuenca hídrica de la República Dominicana, y si seguimos castigando y no declaramos eso parque nacional y se nos pierde esa fuente hidrográfica, entonces vamos a sufrir las consecuencias, como decía ahorita Nicolás y como decía Luis. Vamos a tener climas extremos y esos climas extremos nos van a traer consecuencias funestas. Miren, señores, esta mañana vi una niña que andaba con su padre, la cual yo quiero mucho, y le preguntaba, de 7 u 8 años, que por qué no estaba en la escuela. Me dijo su papá que ella está en la escuela Onésimo Grullón de Cuero Duro y que en esa escuela el profesor que le daba clase a ellos pidió un traslado, le dieron el traslado y no buscaron el sustituto. Ahora esos niños tienen 8 días sin recibir el pan de la enseñanza. Yo sé que eso no es del distrito 0606, pero sí ellos son los que tienen que resolver eso. Yo sé que esos son problemas de institucionalidad, como lo hay aquí en este país, y como todo, pero sí les exhorto a ese distrito 0606, a su director, que por favor, esas son cosas que no debieran estar pasando ya en esta revolución educativa que hay. ¿Cómo es posible que le demos un traslado a una persona y no tenemos el sustituto? O sea, no está mal que se haga el traslado, pero hay que hacerlo bien hecho. Ahora esos niños, cuando vienen a ver, duran 15 o 20 días, un mes, y eso le va a hacer mucha falta en sus estudios. O sea, yo creo que eso son cosas pequeñas que se pueden resolver fácil y que no estamos allá a la altura de que estén pasando, porque yo sé que eso pasa en cientos de escuelas aquí en este país. Por eso y porque un profesor pide una licencia porque está enfermo o algo, ya ahí ya no hay el sustituto y entonces se quedan los niños sin el pan de la enseñanza. Yo creo que eso se debe resolver. Yo creo que dentro de esa revolución educativa, por lo menos cosas tan pequeñas como esas debieran estar resueltas. Miren, señores, cómo va este país, como a nosotros nos toca cada vez que hacemos un comentario, es difícil nosotros venir a hablar de algo bueno aquí, y no porque queremos. Es difícil para Nicolás, para Judith, para Luis, para Idel, hablar de cosas buenas, porque el problema es que para eso que ellos están, para ser la voz de los que no tienen voz. Y esto es una señal de cómo sigue este país. Y es que hoy veo una información, un periódico de circulación nacional, donde nos dice que más de 1000 miembros de la PN piden su retiro. Más de 1000 miembros de la Policía Nacional están pidiendo su retiro, porque el que se considera un poquito serio sabe, si es un policía raso, que con 6 pesos que le puedan quedar al mes, no va a resolver su vida, va a tener que salir a delinquir, lamentablemente. Entonces, la reforma policial, eso murió, eso como todo. El tema que viene principal, vamos a hablar de alguna cosa de esa. Pero es penoso que en todos los países del mundo la policía es una carrera. Los jóvenes en Estados Unidos, en Puerto Rico, en América Latina, en Venezuela, en Colombia, quieren ser policía, porque es un modus vivendi y es una profesión. Aquí no lo es. Aquí lamentablemente, mira lo que pasa hoy día, que los que se sienten con un poquito de vergüenza están renunciando masivamente. Eso es grave en un Estado de Derecho. Es decir, que 1000 policías están pidiendo su retiro voluntario. Las cosas no andan bien. Y como no andan bien, señores, el tema de hoy, por supuesto, hace 15 días, cuando comenzó el tema de Odebrecht y del problema de Odebrecht, vinimos a hablar un poquito de eso aquí. Y hoy, 15 días después, nos toca, y qué bueno,
porque eso quiere decir que el tema sigue en el tapete. Y nos toca hacer un comentario más penoso aún, porque el presidente de la República, en los 15 días que no estuvimos aquí en esta sección, ha editado hace un decreto, el 617, donde nombra una comisión para que investigue la situación de la Odebrecht, si es verdad que hubo o no hubo soborno, si es verdad que hubo o no hubo sobrevaluación. Y a mí, particularmente, y yo sé que a miles y miles de dominicanos, yo estudié Derecho, y eso me hace que yo me ría. Y vergüenza ajena, porque es penoso que un presidente de la República, en un Estado de Derecho, esté nombrando comisión para hacer investigación penales. Miren, el delito de sobrevaluación y de soborno es un crimen y por tanto debe investigarlo el Ministerio Público. Y ya el presidente de la República había elegido, cuando sustituyó a Domínguez Brito, lo sustituyó por Alan, el actual procurador. Entonces no es de derecho, no tiene ningún sentido, no es donde haya una comunidad organizada el que un presidente de la República nombre una comisión para que imparta justicia. Una comisión, porque si vemos hasta dónde llega el decreto, dice que esa comisión tiene facultad para investigar a todos los funcionarios que ellos entiendan que es pertinente. Y yo me pregunto, entonces, ¿cuál es la función del Ministerio Público? No es la de investigador, no es la representación de la sociedad para investigar los hechos punibles. Entonces, ahora tenemos dos ministerios públicos. Tenemos a Agripino Núñez Collado, que es el presidente de la comisión, con José Luis Estrada y fulano de tal y Perencejo. Entonces, el Ministerio Público no es nadie. O sea, el Procurador General de la República, que no tiene vergüenza, porque si una persona que se respete es Procurador General de la República en estos momentos y pasa un caso de esa naturaleza, y se sobreentiende que usted debe actuar, el Ministerio Público debe actuar por el rumor público, nada más. Por el rumor, cuanto más con hechos que están ya investigados. Y voy a decir, y usted me preguntará, ¿por qué están investigados? Bueno, esa comisión no tiene ningún sentido. Porque primero, por lo que estamos hablando, y segundo, porque ya esos hechos se han dilucidado en países que tienen institucionalidad como Brasil. En Perú, en Colombia no se necesitó ninguna comisión, señor presidente. ¿Quién fue que actuó? ¿Quién es que sale en las ruedas de prensa? Actuó el Procurador General de la República, el que hace de jefe de Ministerio Público en esos países. En Perú le hicieron devolver lo robado, lo que habían dado en soborno. O sea, pero se hizo un acuerdo con ellos, pero sin embargo la justicia sigue. No es que el caso está cerrado y no por eso ellos pagaron. Entonces, ¿por qué si esos países tienen institucionalidad? ¿Por qué si esos países, que a veces si lo comparamos con nosotros, son iguales o más pequeños que nosotros en economía, en política y en todo? ¿Por qué esos países no tienen que nombrar una comisión? Entonces, los que somos medio que vivimos viendo los periódicos y vemos un poquito la historia de este país, sabemos entonces que esa comisión, yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, que había una canción, creo que de los venezolanos, que decía: comisiones, 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 ¿para qué? Investigan no sé qué. Porque las comisiones, primero, no se pueden hacer para que investiguen cosas que sean punibles. Una comisión puede ser creada para que dé un informe. Y esa comisión no va a hacer nada en este caso porque el informe está dado. No lo dio Brasil y nos dijo que están involucrados y lo dijo una persona de esa compañía. Sí, nosotros en República Dominicana entregamos 92 millones de dólares en soborno. ¿Qué más prueba? Oiga, en confesión de culpa, relevo de pruebas. Es una máxima del derecho. A confesión de culpa, relevo de pruebas.
si esa persona que está sometida, que entregaba los sobornos, dice a quién se lo entregó aquí también. Y el ministro está haciendo su investigación. ¿Para qué tenemos que tener una comisión paralela? Entonces, como yo le decía, ¿qué nosotros entendemos? Que esa comisión paralela lo que va a hacer es que va a archivar ese caso